necesita, Padre Santo, para poder, Señor, llegar a esa estatura que es la medida, Padre, en la cual nosotros, Señor, vamos a llegar, Papito Santo, para poder ser parte de esa novia por la cual tú vas a venir. Permítenos, Señor, que nuestros oídos sean destapados, Señor, que nuestro ser, Padre, sea preparado para recibir tu palabra. Quita toda pereza, todo sueño, todo cansancio, todo estorbo, todo aquello, Señor, que quiera impedir, papito lindo, que pongamos, Señor, atención a tu palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, y no permitas que de mi boca salgan palabras ofensivas, palabras que dañen a tu pueblo, Padre amado, sino al contrario, sé tú el que hables y el que vengas a darnos paz, el que vengas a restaurar nuestra vida, papito lindo, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Amén, amados. Pues como le decía, ¿verdad? Nuestro pastor nos delegó en esta noche y pues primeramente Dios, ¿verdad? Que lo que traemos pueda ser trasladado de la manera correcta y pues que sea de edificación para nuestra vida. Yo le ponía, ¿verdad?, al tema y quitando los dioses, no me di cuenta bien al editar que puse extranjeros, pero al final, ¿verdad?, son ídolos o cosas que hay en nuestro ser o en nuestra familia, ¿verdad?, en la cual no tienen nada que hacer en medio nuestro, amén. Al final también son extranjeros, ¿verdad? Son extraños que no tienen derecho de estar en nuestra casa y entonces vamos a empezar. Cuando estaba leyendo la palabra, ¿verdad? Venía a mi mente y entonces leyendo, ¿verdad?, encontré este verso y dice así, Segunda de Crónicas 15:5, dice: en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino que muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Yo le ponía ahí unas imágenes, ¿verdad? Solamente como algo para que se nos quede grabado en nuestro corazón y entendamos, ¿verdad?, el propósito y el plan de la palabra. Le ponía ahí, si usted se da cuenta, unas personas peleando, discutiendo en la calle y también en la casa, ¿verdad? Porque eso es lo que dice esta palabra. Dice: en aquellos tiempos no hubo paz. Quiere decir que al no haber paz es porque había pleito, había aflicciones de muchos tipos. Incluso dice aquí la palabra, ¿verdad?, que había estado toda la tierra, dice, en esta situación. Y tal vez no sea nuestro caso o tal vez no precisamente pleitos, ¿verdad? Pero haya cosas que dentro de nuestra familia nosotros la tenemos que, como decía el título, ¿verdad? Esos habitantes o esos ídolos o esas cosas extrañas o extranjeras que no pertenecen a la casa, nosotros las tendríamos que sacar para que entonces vuelva la paz a nuestro hogar, porque aquí dice: en aquellos tiempos no hubo paz. Entonces lo que quiere decir, ¿verdad?, que en nuestra casa debe de haber paz, sobre todo cuando sabemos que los tiempos del Señor se acercan, o sea que Él pronto viene y es necesario que haya paz en nuestra casa. De hecho la palabra dice, ¿verdad?, no recuerdo en dónde está esa palabra, pero dice: hallará paz el Señor en la tierra. Entonces hay que buscar y anhelar la paz, amén, que la manera en la que vivíamos antes me refiero hace unas horas, hace un día, hace 3 días, hace unos días atrás, ¿verdad? Nosotros anhelemos esa paz y que lo que esté
causando aflicción, discordia entre la casa, pueda ser echado afuera. Aunque yo sé, ¿verdad? Porque cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, Señor, cuántas cosas tengo que echar fuera que no pertenecen a mi casa, no pertenecen, no deberían de estar ahí. Y entonces el Señor es tan bueno, ¿verdad? Que también antes de hablarle a usted, me habló a mí. Y dice Génesis 35:2, tal vez esta cita usted ya la conozca, dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que en él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, fíjese que cuando leía esto, esta cita, ¿verdad? No entendía muchas cosas, porque Jacob había sido instruido de una manera en que él sabía, ¿verdad? Que solamente a un Dios se adoraba. De hecho, ellos siempre mencionan, ¿verdad? A nuestro padre Isaac. ¿Por qué? Porque ellos seguían esos ejemplos, ¿verdad? Que conocían a un solo Dios. Y ese Dios era el Señor. Entonces, aquí dice en el 35:1, se lo puse aquí abajito, dice, Dios le dijo a Jacob, prepárate para ir a Betel y quedarte allí. En Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que antes de que él le dijera que quitara, que Jacob dijera, ¿verdad? Vamos a limpiar nuestra casa, vamos a sacar todo aquello que no es del agrado de Dios. Él decía aquí de dioses, en otras versiones dice ídolos. Entonces, esas cosas que parecieran, ¿verdad? Que para nosotros son comunes, como que no es nada extraño. Fíjense que a veces son cosas extrañas, son ídolos, son dioses, como dice aquí, que no tienen nada que hacer en nuestra casa, porque esas cosas pueden llegar a dividir nuestro hogar, pueden llevar a quebrantarlo, pueden llevar a separarlo, a dañarlo. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que nosotros analicemos qué cosas hay en medio nuestro y que nosotros las tendríamos que sacar de ella. Dice, dioses ajenos que hay entre vosotros. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que Jacob estuvo viviendo con su suegro Labán. Y entonces dice la escritura, ¿verdad? Es una historia que usted ya la sabe, pero no está de más recordarla. Dice que Jacob estuvo trabajando con su suegro Labán 20 años. Dice que 14 años le sirvió a Labán por sus hijas, por sus 2 hijas. Y los otros 6 años fueron los que trabajó él con su ganado, dice las escrituras. En total fueron 20 años. Y aparte dice que le cambió 10 veces su salario. Entonces era como que yo creo que ya Jacob, ¿verdad? Habían cosas en su casa que estaban ya como que queriéndose enraizar, ¿verdad? Ahí. Y entonces el Señor le dice, prepárate para ir a Betel. Dice, y ahí en Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Pero antes de preparar el altar, entonces Jacob le habla a los que están con él, a los suyos, a su familia, y le dice, vamos a sacar de nuestra familia todo recuerdo, todo pasado, toda gritería, todo pleito, nada de que estar escondiéndonos ahí. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Algunas cosas, pero porque a mí se me venía a la mente tantas cosas en las que a veces nosotros pensamos que no es malo, o es algo insignificante. Nada más agarramos como Moisés, ¿verdad? Se recuerda que Moisés, cuando mató a aquel egipcio, ¿él qué hizo? ¿Se recuerda qué hizo?
Solo lo tapó, ¿verdad? Hizo como que sin nada, pero al final de cuentas, ¿verdad? Algunos vieron lo que él hizo y entonces fue descubierto lo que él había tapado. Entonces, mire, que me llama la atención también, porque él aquí le dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. O sea que esos dioses, esos ídolos te contaminan tu ser, contaminan la familia, y eso no va a dejar que uno pueda dar una ofrenda agradable a Dios. Y mire, y luego dice, hay una coma ahí, y dice: y mudad vuestros vestidos. O sea que no solamente tenemos que limpiarnos de esos dioses, sino que también tenemos que cambiarnos nuestras vestiduras, limpiar nuestras vestiduras, que esa vestidura que teníamos o que traíamos la cambiemos por una limpia, por una nueva. Amén. Y yo creo, fíjese, que venía a mi corazón y a mi mente hace un momento, y el Señor me decía: quita todas tus vestiduras, porque cada día te voy a estar adornando, te voy a estar poniendo vestiduras limpias. Y entonces, primero lo que tenemos que hacer para traer un altar, para edificar un altar, tenemos que quitar todas estas cosas de nosotros. Amén. Ahora veamos qué cosa es quitar, porque quitar podemos decir, bueno, lo ponemos en otro lugar, pero veamos qué dice la Biblia. Dice que viene del Hebreo 54:93 y es la palabra sur. Y es una raíz primaria, dice que la raíz primaria es volver. O sea que mire, tremendo, ¿verdad? Porque Dios es tan bueno que nos quiere volver al lugar de donde nosotros pertenecemos. Amén. Porque usted no es de este lugar, ¿o sí? No, me va a decir: no, yo soy tabasqueño o tabasqueña. No, somos celestiales. Nuestro lugar es el lugar celestial, el reino celestial. Amén. Entonces, cuando nosotros estábamos en ese lugar, ¿verdad?, celestial, nosotros no teníamos impurezas, porque no habíamos tenido contacto con el pecado, con lo malo. Pero más sin embargo, cuando nos mandan a esta tierra, ¿verdad?, nosotros entonces, decía David, ¿verdad?, en pecado me concibió mi madre. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que traemos de nuestros ancestros y que tenemos que sacar de nuestra vida. Entonces dice que significa acercar, alejar, apartar. Dice aparte, arrojar, cambiar, corromper, cortar, dejar. Hay cosas que sí tenemos que dejar, o sea que sí o sí las tenemos que dejar. Y para que nosotros nos podamos acercar a nuestro Señor y Él pueda aceptarnos. Amén. Dice desviar, digerir, echar, escapar, establecer, ir, llegar, partir, pasar, perder, parecer, privar, quitar, revelarse, remoción, retirar, sacar, torcer, traer y volver. Eso significa quitar. Ahora dice Génesis 31:19: como Labán había trasquilado sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Esa historia también ya se la sabe, ¿verdad? Sabe usted que a Jacob dice que al ver que era maltratado, ¿verdad?, por su suegro Labán, dice que él agarró a su familia, a todas sus cosas, todas sus pertenencias, y dice que agarró y se fue y huyó, porque Labán era de que primero, como le decía al principio, ¿verdad?, le hizo trabajar 14 años por sus dos esposas, y de ahí pues él no iba a tener dos esposas. El proyecto solo era una, ¿verdad? Pero al no darle la que él quería, le dijeron: si quieres a la otra,
a la que querías al principio, como esa es la mayorcita, esa no, creo que era menor, ¿verdad? No se podía casar con la menor sin que antes se fuera la mayor, así que bueno, lo hicieron trabajar 16 años y entonces luego los otros 6 años que trabaja, ¿verdad? Por su ganado, que usted sabe que le cambió, ¿verdad? Le cambiaba, o sea que Labán era muy ambicioso y entonces mire qué cosas trae, ¿verdad? La familia o qué cosas trae uno arrastrando de la familia. El caso es de que cuando ellos se van, ¿verdad? Dice la palabra que una de sus hijas, Raquel, dice que se llevó con ella a los ídolos que tenía su padre. Y entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? De las costumbres, que hay costumbres que por ejemplo, cuando uno se une a su pareja, ¿verdad? La pareja trae ciertas costumbres y la otra persona trae otras costumbres. Entonces se unen esas dos costumbres, ¿verdad? Y es un problema, porque por ejemplo, nada más en la comida, ¿verdad? A mí, por ejemplo, yo comía espagueti, solo espagueti. Ese para mí era mi almuerzo. Pero cuando mi esposo nos casamos, ¿verdad? Y él trae sus costumbres. Y entonces un día me pongo a preparar, según yo, la comida, ¿verdad? Y a prepararle el espagueti, pero solo espagueti, con queso y crema. Me dice él, ¿y la carne? Y entonces yo, ¿cuál carne? No, pues la carne que va a acompañar al espagueti. Yo no hice carne. Entonces, son costumbres en la comida que cada uno trae de diferente manera, ¿verdad? Cada uno lo crecen de diferentes formas. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo Raquel agarra y diría yo, ¿qué pudo haber pensado Raquel? Ha de haber dicho, no, pues, allá a quién le voy a rezar, ¿verdad? Allá a quién le voy a cantar, a dónde voy a poner mi velita o dónde está el nicho donde lo voy a poner. Y entonces ella agarró y se le hizo fácil, ¿verdad? Agarrar y esto, total, mi papá ni se va a dar cuenta. Que sí se dio cuenta el suegro, ¿verdad? Labán, el papá de Raquel, que se había llevado los ídolos. Y entonces imagínense, ya habían costumbres raras en la familia de Raquel. Y ahora Raquel se lleva los ídolos con Jacob. Entonces era como que una cadenita, ¿verdad? Venir arrastrando esas costumbres no tan buenas. Y entonces ella, mire lo que le dice. Y ella le dijo a su padre, no se enoje mi señor, es que no me puedo levantar delante de ti porque estoy en la costumbre de las mujeres. Y Labán buscó los ídolos, pero no los halló. Dicen las escrituras, ¿verdad? No se lo quise poner ahí porque es una historia algo larguita. Pero dice que él llegó a hablar con Jacob, pero el Señor le habló y le dijo, hey, no me vayas a maltratar a Jacob, ni le vayas a decir cosas porque una persona enojada, ¿qué hará una persona enojada, amado? ¿Alguien me puede decir así con voz alta qué hace una persona enojada cuando está enojada? Ofende, grita. Ahorita no estoy enojada. ¿Qué más? Lastima, sí, porque dice, cuando uno está enojado no mides las palabras y dices hasta lo que no es, hasta lo manda a 10 metros bajo tierra, ¿verdad? Hay gente que es así, le recuerda a su mamá, a su papá y a todos, ¿verdad? O sea, se vuelve un caos. Y entonces dice que el Señor le habló a Labán y le dijo, hey, cuidado, a Jacob no me le vayas a hablar fuerte, tranquilo. Si vas a ir con él, no me lo vayas a lastimar, no me lo vayas a ofender, no con gritería, tranquilo. Y entonces dice que él sí le dijo, bueno, y todavía dice las escrituras, léalo usted, dice que le dijo Labán a Jacob, bueno, yo venía a decirte tantas cosas, pero solo porque Dios me habló.
Así dice las escrituras, no igualito, ¿verdad? Pero le dio a entender, Dios me habló, y entonces por eso ahora ya llego mansito. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que la actitud de Labán era tremenda. Llegó así, si no hubiera sido porque el Señor le hubiera hablado, yo creo que sí hubiera dañado, le hubiera quitado a las hijas, a los nietos, tal vez lo hubiera despojado hasta de sus pertenencias de Jacob y lo hubiera dejado como cuando llegó ahí a su casa. Pero gracias a Dios que no lo logró. Mire, dice Éxodo 8:31. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Este verso es cuando el Señor estaba liberando al pueblo de Israel de Egipto, de las manos de Faraón. Y entonces dice que el Señor quitó aquellas cosas, ¿verdad? Aquella plaga, que era la plaga de las moscas. Pero mire qué dice el 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Yo le ponía aquí, le remarcaba la palabra endureció, porque a veces lo que sucede en medio de la familia, ¿verdad?, y que es algo que uno no debe de aceptar, es que nuestro corazón se endurezca. ¿Qué pasa cuando el corazón se endurece? Yo aquí le escribí algunas cositas. Yo sé que son muchas, ¿verdad? Pero cuando el corazón es endurecido, como el corazón de Faraón, dice que no se reconoce que ha fallado. O sea, yo no reconozco mi falla. Se recuerda que Faraón varias veces engañaba al pueblo que lo iba a dejar ir y a la mera hora no lo dejaba ir. Entonces, él no reconocía su falla, no lo reconoció. Incluso hasta cuando le quitaron a su hijo, ¿verdad? Que fue la plaga de los primogénitos, donde murió su hijo de Faraón. Él aún así no reconocía su falla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué sacar de nuestra casa que puede ser algo que puede dañar, lastimar completamente su hogar? Es no reconocer que hemos fallado. Reconozcamos que hemos fallado, pidámosle perdón al Señor y que Él nos vista con esos vestidos limpios y puros que sean agradables a Él. Otro puntito dice, no obedece a Dios, porque a veces, ¿verdad? Por ejemplo, Faraón no obedeció a Dios las veces que le decía a Moisés, ¿verdad? Ahora sí vas a dejar ir al pueblo. Sí, ahora sí lo voy a dejar ir. Y a la mera hora dice que no lo dejaba ir. Y entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? No estaba obedeciendo lo que Dios le ordenaba. Amén. Entonces nosotros tenemos que obedecer a Dios cuando Él nos dé una orden. Cuando Dios nos da una orden, cuando nosotros escuchamos la palabra y escuchamos que dice, esto no lo debes de hacer. Amén. Dice, no ve la mano de Dios obrar. Y no es porque Dios no obre, sino que tanto es su endurecimiento de su corazón que no lo deja ver que Dios está obrando. Dios está haciendo muchas cosas y la persona o el cristiano o el hermano o yo, ¿verdad? Podemos ver, estar cegados y no ver que Dios está obrando. A veces el enojo hace que no veamos que Dios está haciendo la obra en nuestra familia. O en algo que en específico, ¿verdad? Que uno en algún momento pidió y dice, no, el Señor ya se olvidó. Pero Dios no se olvida de las cosas, y menos de las promesas, las cosas que Él nos promete, Él no se olvida. Tal vez hay alguna otra cosa que no anoté aquí, pero si con estas tres logramos, ¿verdad? Logramos que nuestro corazón se ponga, como dicen las escrituras, ¿verdad?, de carne, o sea, que sienta, vamos a ir avanzando.
Primera de Samuel 1:14 dice, en esta versión Oso, dice: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Yo ya estoy, ¿verdad? Ya estoy hablando de las cosas que pueden estar estorbando nuestra familia. Aquí esta historia igual es una historia conocida. Cuando Ana fue al templo, ¿verdad? Y entonces dice que ahí se derramó, porque recuérdese que su esposo era Elcana, creo. Dice que tenía otra mujer, no recuerdo el nombre de la otra mujer, pero dice que con la otra mujer, según las escrituras, tenía hijos. Y con Ana no tenía hijos. Entonces dice que eso a ella la amargaba, le entristecía. Y entonces se fue al templo y dice que empezó a llorar. Ahí empezó a llorar y a derramar sus lágrimas, pidiéndole a Dios que Él ayudara a que pudiera tener un hijo. Si tú me das un hijo, le dice ella, yo te lo voy a ir a dejar, te lo voy a entregar en el templo para que tú lo uses. Bueno, y entonces dice que al verla, el profeta Elí dice que le dice: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y yo lo que entiendo que nos quiere decir esta palabra, porque el vino es gozo para nosotros, pero cuando alguien toma de otro vino, que no es el vino del que nosotros conocemos, que es el vino que contiene alcohol, ¿qué sucede? Yo le ponía aquí una persona que está hablando porque habla de más. Y entonces lo que yo veo aquí es que nosotros dentro de nuestra familia no hablemos de más, ni del uno, ni del otro, ni de nadie. Amén. Porque fíjese que mi nietecita, como usted sabe, yo tengo una nietecita, y ella, lo que nosotros hacemos, ella lo hace. Es como que el espejo, ¿no? Y entonces yo lo que veo aquí es que si nosotros hablamos de entre nosotros mismos, si hablamos cosas edificativas, amén. Pero si hablamos como normalmente nosotros los mexicanos lo conocemos, ¿verdad? Que lo está comiendo a su propio hermano, no al hermano de la iglesia, es esa parte, al hermano que tiene a su lado, ¿verdad? No sé si usted conoce alguna familia así o ha visto alguna familia así, que entre hermanos se viven comiendo y hasta ellos mismos se traicionan porque ahorita hablan con su hermano, al rato hablan con la hermana y al rato se lo dicen al papá, al rato a la mamá, y se vuelve un caos familiar. ¿Y qué sucede cuando hay un caos familiar? Se puede dividir. Hay hijos que se pelean con sus padres, padres que se pelean con sus hijos. Se muere el papá o se muere el hijo y nunca se pidieron perdón. Y a lo mejor no lo mató, no murió físicamente, pero en su alma sí lo mató, ya sea a su papá o a su mamá, con sus actitudes, con sus acciones. A veces matamos a las personas. Y entonces que todo vino extraño se vaya fuera de nuestra casa. Amén. Que no admitamos ese tipo de vinos en nuestra casa. Si nos estamos dando cuenta que está entrando ese tipo de vino, que el Señor nos ayude para ya no seguirle y echarlo fuera. Amén. Dice Deuteronomio 7:2: cuando Dios ponga a esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión ni hagan ningún trato con ellas, destrúyanlas por completo. Si usted se da cuenta ahí en la imagen, hay dos que no están vendados de la cara y el otro que sí está vendado, porque a veces sucede que cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en la casa,
como hay un dicho que dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque ¿qué sucede cuando un ciego guía a otro ciego? Se tropiezan, se caen, se desvían del lugar para donde deberían de ir. Y entonces, ¿qué veo yo aquí? Que nosotros no debemos de tener tratos o no sé si se entiende esa palabra, o como un pacto más o menos, algo así, con personas, incluso con nuestra propia familia. Es que cuando hay familias grandes o hay más de dos, a veces de repente, oye, se le habla, ¿verdad? Oye, fíjate que quiero ir al parque, pero no le vayas a decir a mamá o no le vayas a decir a papá. A ese tipo de cosas es la que yo me refiero. Oye, fíjate que en el baño se le cayeron 500 pesos a papá, no se lo vaya a decir, y nos compramos sabritas, nos compramos galletas, nos los gastamos, cosas así, ¿no? En la que uno no debería de permitir que ese tipo de cosas sucedan en nuestra casa, porque a veces se empieza por poquito y se empieza en la casa. Entonces, todas esas cosas hay que evitarlas, hay que echarlas fuera, o a veces en la calle ni se diga, ¿verdad? Con los amigos, o con las amistades, o con las familias, otro tipo de familia, con el primo, con la prima, con el tío, cosas así, en las que uno tiene que destruirlas. De hecho, aquí dice, mire, destruyanlas por completo. Porque si no se destruyen por completo, entonces eso es como que si cortáramos un árbol y le dejáramos un tronco. Hace unos años le cortamos un arbolote de ficus que teníamos en la casa. Y fíjense que quedó el tronco como de este tamaño. Y ahí le empezaron a salir ramitas. Empezó o sea, no se murió, quedó vivo. Algunas veces los cortan al ras y vuelven a nacer. Entonces aquí dice, destruyanlas por completo. Fue lo que pasó, ¿verdad? En la Biblia vemos, ¿verdad?, que el Señor le enseñaba al pueblo de Israel, esos enemigos, mátalos, acábalos, destrúyelos. Y ellos en muchas ocasiones no hicieron caso. Y luego esos mismos enemigos se venían sobre de ellos, los dañaban, los mataban, y ellos decían, ¿pero por qué? O sea, Dios no está con nosotros. Y no es que Dios no estuviera con ellos, es que ellos no habían obedecido a la palabra que se le había dado. Querían guardar un poquito, ¿verdad? Querían guardar a un par para que eso se volviera grande, se reprodujera. Entonces hay cosas en las que nosotros no podemos guardar nada, sino tenemos que destruirlas para que en el futuro no nos hagan daño. Éxodo 19:23 dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. A veces uno no quiere poner límites. A veces los ponemos y las otras personas no entienden que ya estamos poniendo un límite. Pero hay cosas en las que uno tiene que aferrarse. Marcar su raya, como dicen por ahí, ¿verdad? Marcar su raya. O sea, tenemos que hablar y decir, bueno, esto no puede seguir más así. Aunque uno vea lo contrario, fíjese que hay a veces como que da así como que un sentimiento, a veces decir las cosas. Pero ese sentimentalismo o sentimiento no es un sentimiento bueno. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, obviamente no estás poniendo un límite, y eso va a dejar como
como estamos hablando de las plantas, ¿verdad? Hay plantas que ellas son como guías. Le corta un pedazo y al rato ya está largota, ¿verdad? Yo tengo una planta ahí en la casa que nunca había visto que se colgara tanto, es el oreganón, no sé si ya ustedes lo conocen. Esa plantita la puse en una parte alta y entonces ya viene cayendo sus ramitas. Entonces, ¿qué sucede? Que como vemos, ¿verdad? Por ejemplo, a Labán, como Jacob no le había puesto límites, él seguía haciendo de las suyas. Él seguía molestándolo, seguía cambiándole su sueldo. ¿Cuántas veces? La Biblia dice que 10 veces le cambió el sueldo, porque Jacob no le decía nada. Por ejemplo, otra historia, ¿verdad?, que vemos acerca de cuando estaba Jacob en su casa con Esaú. Su mamá no le puso un límite a Jacob, sino que al contrario, vea esa familia, ¿verdad? Cómo en esa familia hay esas cosas de la preferencia con algunos hijos, y eso daña a los hijos. Ella puso en contra a ellos dos como hermanos. Porque al final Esaú quería matar a su hermano. Esaú hizo muchas cosas para encontrarse con Jacob y darle cuello. Pero Dios es tan bueno, ¿verdad?, que no lo permitió. Pero sí dice la Biblia que lo buscó, fue buscado por Esaú para matarlo. Dios permitió que Jacob, y mire cómo llegó Jacob con Esaú. Dice que él le mandó regalos, le mandó cosas a Esaú para que le ablandara su corazón. Y adelante, después de esos regalos, de esos presentes, dice que atrás atrás de los presentes mandó a su familia, mandó su ganado, sus cosas, y hasta lo último se quedó él. Él decía, ¿verdad?, que porque los más pequeños no podían ir al paso de él. Pero dice la Biblia que él hasta el final se quedó. Al final de toda su familia. Entonces, nosotros tenemos que poner límites a esas cosas que no son agradables a Dios, a esas cosas que parecen que fueran cosas insignificantes, pero que sí dañan la familia. Amén. Dice Eclesiastés 7:7. La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Tal vez tenga que ver con lo mismo, ¿verdad? Porque al final también se le llama soborno cuando alguien entre la familia quiere decir, ¿sabes qué? No digas lo que estoy haciendo, no lo hables, lo ocultemos. Pero aquí dice que el soborno corrompe el corazón. Y si el corazón está corrompido, seguramente en la familia se va a trasladar ese soborno, esas raíces de soborno en la casa. Volvemos al tema de Esaú, ¿verdad?, y de Jacob y de su madre. Ahí hubo soborno. Y entonces, tanto, ¿cómo es que se llamaba? Rebeca, ¿verdad?, la mamá de Jacob y de Esaú, ella participó de ese soborno para que despojaran a Esaú de su primogenitura. Entonces, le pidamos al Señor que saque de nuestro corazón todo aquello que es desagradable, todo aquello que quiera ser, que se quiera usar como soborno para dañar a nuestra familia. Por ejemplo, los que ya somos abuelitos, ¿verdad?, que tenemos nueras. Yo tengo 2 hijos varones, entonces lo que tengo son nueras, no tuve yernos. Pero nosotros que tenemos nueras,
nos queda más que irles diciendo, ¿verdad? Irles ahí como que guiando. Ya está de ellos si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Pero nosotros cumplimos con orientarlos. A veces con los nietos, ¿verdad? Uno como abuelo, uno quiere consentir a los nietos, ¿verdad? Aquí los que son nietos, me imagino que los abuelos los han consentido. Y aunque el papá y mamá, ¿verdad?, digan, no, que eso no me agrada, pero tenemos que aceptarlo. Si no le agrada a papá, ya nosotros cumplimos con, por ejemplo, yo le soy honesta, a mí no me gusta darle chicles a mi nieta, pero el abuelo le gusta darle chicles a la nieta. Los papás de mi nieta pues saben que el chicle es malo y entonces pues ellos no le dicen nada al abuelo, ¿verdad? Pero hay cosas en las que yo sí me opongo y le digo al abuelo, no, gracias a Dios los papás de Mía no se enojan. Pero qué tal que fueran de esos papás, ¿verdad? Mamá, ¿por qué le diste chicle a la niña? Porque yo sí he visto abuelos e hijos que se pelean por eso. ¿Por qué le diste? Pero no en un tono bonito, ¿verdad? Porque todavía, oye papá, no le des chicle a la bebé. Es muy diferente a que, oye papá, ¿por qué le diste chicle a la niña? ¿Verdad? Es muy diferente. Entonces, como abuelos, en mi caso, ¿verdad? Yo a veces tengo que saber cómo decir las cosas para que no sean lastimados. Igual, porque uno está escuchando la palabra, entonces, si ya estamos escuchando la palabra, tenemos que ponerla en práctica. Y esa es una manera de ponerla en práctica. Aunque por dentro quieras, salga la hermana Rosy, así, gigante, ¿verdad? Por fuera. Digo por dentro, por fuera no tengo que estar así. Porque a Dios le agrada que nosotros seamos no calmados, ¿cómo le podríamos decir? Pacíficos. A Dios le agrada que seamos pacíficos. Y entonces hay que practicarlo. Dice Hechos, voy terminando, Hechos 13:10. Dijo, hombre lleno de superchería y de toda vileza, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los rectos caminos del Señor? Esta historia, ¿verdad?, es cuando el apóstol Pablo y Bernabé estaban predicando, dice la palabra, y entonces se asomó una persona, un mago, dice ahí, y él dice que estaba desviando de la fe a la persona con la que él trabajaba. Ese su amo estaba interesado, dice la palabra, en escuchar al apóstol Pablo, lo que predicaba. Pero ese mago dice que agarró y él como que, no sé, tal vez le decía, no le hagas caso, lo que ellos te están diciendo es mentira. Esa es pura mentira, ya sabes cómo son los cristianos, que dicen cosas. A lo mejor eso decía, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo se acerca y le dice, hombre lleno de toda superchería y de toda vileza, hijo del diablo, le dijo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los rectos caminos del Señor? O sea, a veces hasta en eso puede haber en la familia, que en la familia haya alguien que en lugar de animarse entre ellos, ¿verdad? Sí, busca al Señor, yo no puedo, pero tú sí ve. No sé si usted ha conocido gente de que hasta en los mismos cristianos, amados, ay, pura iglesia, ya no quieres hacer nada, solo en la iglesia, el mismo cristiano. Entonces, esas personas tuercen los caminos del Señor. Que el Señor nos libre de ser de ese tipo de gente. Nosotros, amados, si su hija, si su hijo, si su hermano, si su hermana, si su esposo, si su cuñada, que sea parte de su familia, está sirviendo, no lo desanime. Al contrario, apóyelo o apóyela para que siga sirviendo. Es más, usted también sirva. Amén, porque el Señor viene por una novia que sirve.
Entonces aquí yo ya termino con esto. Le puse algunos puntitos de los que hablamos. Sacar de en medio de la familia, yo le puse aquí los límites, o sea, que pongamos límites. Saquemos los corazones duros, el hablar cosas que no edifiquen, tratos que comprometen y torcer la fe. Amén. Yo con esto termino y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que nosotros podamos, que esta palabra la podamos poner por obra en nuestra vida. Yo sé que a veces uno dice es que es difícil, pero ¿sabe qué? Es difícil cuando uno dice que es difícil. Pero cuando tu confianza está en el Señor, cuando tú confías, cuando tu fe está en el Señor, entonces las cosas cambian. Las cosas dejan de ser como son. Porque no lo haces con tu fuerza, no lo hago con mi fuerza, lo hacemos con la fuerza que el Señor nos da para vencer todas aquellas cosas. Y así como Jacob, que pudo agarrar y pudo decirle, ¿verdad?, a su familia, ¿saben qué? Saquemos todos esos ídolos de aquí de la casa, ya no los escondamos más bajo nuestros pies, ya no los ocultemos más, sino que los saquemos y nos limpiemos y nos vistamos con esas vestiduras limpias. Amén. Con otro tipo de vestidura, así como Jacob lo hizo para ir a presentarle ofrenda al Señor, así lo hagamos cada vez que vengamos a la casa del Señor. Le pidamos al Señor que Él nos dé esos vestidos diferentes, no los mismos, no los de un corazón duro, sino los de un corazón suave, donde la palabra pueda entrar. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Que el Señor le ponga palabras en su boca cuando encuentre usted a alguien que está en esta situación y le pide ayuda. Dígale, acércate a Dios y pídele al Señor, Él te va a ayudar, porque Él nos ayuda si nosotros le clamamos. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y cuando dice, y te enseñaré cosas ocultas que nadie conoce o no ha conocido, es porque dice, y te voy a vestir con vestiduras limpias, con vestiduras nuevas. Amén. El Señor viene por una novia que esté vestida con vestidos blancos. Entonces nosotros tenemos que sacar todo ídolo, toda costumbre, todo vino diferente de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, para que Dios pueda darnos nuevas vestiduras. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, papito lindo. Ayúdanos, Padre, a tener, Señor, a anhelar, Padre, agradarte. Ayúdanos, Señor, a que esas cosas, papito lindo, que hemos hecho mal, Padre, esas cosas que son desagradables delante de ti, Señor, papito santo, se puedan ir de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra familia, papito lindo. Toda costumbre, Padre, que no es una buena costumbre, Señor, que son malas costumbres, las echemos fuera de nuestra casa. Ilumina nuestra mente, nuestros ojos, Señor, que nuestros oídos se abran para poder recibir tu palabra y poderla abrazar y poderla, Señor, que queden escritas en nuestro corazón, papito lindo. En el nombre de Jesús, perdónanos, Padre, si nosotros hemos hablado mal de nuestros propios hijos, si hemos hablado mal de nuestros propios hermanos, de nuestros padres. Perdónanos, papito lindo. Ya no queremos seguir siendo iguales, Padre. Yo no quiero seguir siendo igual, Padre. Yo anhelo un cambio en mi vida. Que mi boca, Señor, sea y sirva solo para edificarte, Padre.
que sirva solo para edificar, para alabar, para hablar cosas buenas, cosas, Señor, que sean agradables para cantarte, papito lindo. En el nombre de Jesús te rogamos y te suplicamos que obres cada día, Señor. Obra en nuestras vidas, obra, Padre amado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Padre, que esta palabra, Señor, es una semilla que llegue a nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, glorifícate en cada corazón que estamos aquí reunidos, Padre. Gracias, Papito Santo, llévanos con bien en nuestras casas, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Papito Santo. En nombre del Padre y del Espíritu Santo te pedimos, Señor. Amén. Le recordamos que